10 segundos, por favor. Yo les digo. Qué bien. Adelante, iniciamos el conversatorio. Muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan hoy en este sensacional, diría yo, muy creativo y muy pertinente evento especial de egresados que está coordinando la Universidad Veracruzana. De verdad que es algo que hacía falta y que creo que debe instalarse para continuar a través del tiempo. Gracias a las autoridades de la universidad y a quienes hacen posible esta transmisión, a quienes hacen posible que este tipo de cosas sucedan y que se conviertan, ojalá, en algo cotidiano. El contacto con los egresados le da absoluta pertinencia al trabajo universitario, nos permite renovar nuestros planes y programas de estudios y estar en contacto con quienes de verdad salen a representarnos en la comunidad, con quienes están trabajando en la realidad. Todos nosotros pasamos en la universidad un montón de años y luego salimos a la realidad y nos encontramos con cosas que a veces ni siquiera esperábamos, con realidades que nos permiten conocer nuevas cosas, que nos permiten estar en otros niveles de realidad y reiniciar nuestro aprendizaje, tal vez con las bases que tenemos, pero reiniciar nuestro programa de aprendizaje. Pues bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Vamos a trabajar con unos minutos y con ustedes y vamos a compartir algunas ideas sobre lo que es los datos y la importancia de los datos y dentro de esto el papel que juega la Universidad Veracruzana y en especial la Coordinación Universitaria de Observatorios y cómo les podemos apoyar en este sentido. Nos acompañan y tengo el enorme honor de presentarles al doctor José Martín Cadena Barajas, quien es licenciado en Matemáticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Estadística Aplicada y doctor en Matemáticas por la Universidad Veracruzana, catedrático de la Facultad de Estadística e Informática de la UB y del programa de Maestría en Administración Pública del Instituto de Administración Pública de Veracruz, miembro fundador de la comunidad de investigadores del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. De 2013 a 2019 trabajó en el órgano fiscal de la Federación de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, o de la Federación, perdón, ocupando diversos cargos. Y al final como director general de Tecnologías de la Información. Y hoy día es una flamante adquisición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, instituto al que saludo a través, sé que nos acompaña también el ingeniero Iglesias, Juan Manuel Iglesias, a quien también saludo con mucho afecto. Bien, Martín Cadena nos va a hablar un poco del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nos acompaña también el doctor Julio César Muñoz Benítez, ingeniero en instrumentación electrónica de nuestra casa de estudios, maestro en redes y telecomunicaciones por la Universidad de Filadelfia de México, y doctor en ciencias de la computación por parte también de la Universidad Veracruzana. Como ya vieron, son 2 exalumnos de la universidad, como todos ustedes que hoy nos acompañan. Anteriormente, el doctor Julio César trabajó en la Universidad Veracruzana en el desarrollo de sistemas y equipos telemáticos para el estudio de la fauna silvestre. Fue coordinador del laboratorio de telemática de la Facultad de Contaduría y Administración
donde también impartió clases en las licenciaturas de Sistemas Computacionales Administrativos y la maestría en Telemática, con tópicos relacionados con redes de telemática, redes de sensores y seguridad. Hoy día es jefe de estudios sociodemográficos y planeación en el Consejo Estatal de Población, COESPO, que ha tenido en los últimos tiempos, y gracias al trabajo de la licenciada Soraya Prado Rivera, que seguro nos escucha desde algún lugar del estado de Veracruz, y con quien tenemos una excelente relación, titular del COESPO. Les agradecemos mucho a ustedes dos que estén con nosotros, y le agradezco también muy, muy especialmente a la licenciada Irma Janet Prado Méndez. Ella es licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad Veracruzana. Estudia hoy día la especialidad en métodos estadísticos en nuestra propia casa de estudios. Ha impartido cursos y talleres en diseños de encuestas, introducción al análisis estadístico y conceptualización de indicadores. Ella nos viene a dar la parte de exalumna, cómo es que los exalumnos han estado trabajando y han podido abrevar del trabajo de la Coordinación Universitaria de Observatorios. Yo solo quiero compartir con todos ustedes, además del agradecimiento a los compañeros que nos acompañan, y además del agradecimiento a todos ustedes y a todas ustedes que están hoy tomándose unos minutos en las redes sociales para estar con nosotros. Quiero compartirles que este es el momento de la más tremenda desinformación que ha tenido la historia de la humanidad. Seguramente se estarán sorprendiendo por lo que acabo de decir. Todo el mundo piensa que hoy día tenemos mucho más acceso a muchas más fuentes de información, lo cual es cierto. Lo que no es cierto es que esas fuentes de información, todas ellas sean fuentes reales de información, es decir, fuentes confiables de información. Y lo que está sucediendo, y eso ha sido analizado ya por muchos científicos en el mundo, lo que está sucediendo es que esta vorágine de información nos está convirtiendo en presas de una información no siempre confiable, no siempre científicamente demostrable. No quiero decir verídica porque filosóficamente esa palabra no existe, no existe la verdad, pero lo que sí existe es la información confiable. Y lo que no tenemos en la actualidad es información confiable. De esto quiero platicar con los compañeros que me acompañan y de concluir al final con un resumen de lo que estemos platicando, de cómo es que tenemos que lograr que la información a la que accesamos sea confiable, cuáles son las fuentes confiables de información, y luego les diré yo cómo es que la Coordinación Universitaria de Observatorios está empeñada en apoyar a la comunidad estudiantil, a la comunidad académica, pero también a la comunidad en el Estado y en el mundo, a obtener la mejor información, la más confiable, a partir del análisis científico de los datos. Yo creo que vamos a empezar por el ámbito federal. Vamos a empezar, ahora vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, doy la palabra al doctor Martín Cadena, con otra vez mi agradecimiento, mi cariño a todos ustedes. Y por favor, Martín, adelante. Gracias, estimado maestro, y sobre todo por la invitación de poder compartir ciertas experiencias que de manera personal he tenido en el uso de información, en el uso de datos, en el uso de estadísticas también, por supuesto, que espero que sea de interés de los que nos acompañan a través de, de esta reunión virtual, ¿verdad? Creo que vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de reuniones de aquí en adelante. Los eventos presenciales tienen su encanto por sí mismos, pero también este tipo de reuniones virtuales nos permite llegar desde la comodidad, en muchos casos, de nuestras oficinas y poder llegar a mucha gente, no solo en nuestras ciudades, no solo en nuestros estados, sino incluso a nivel nacional e internacional. Bien,
Les voy a compartir una presentación muy rápido que he preparado con motivo de esta invitación, que versa precisamente sobre la importancia de los datos en el desarrollo profesional y científico. Vamos a comenzar por el principio cuando estamos hablando de datos. En primer lugar, ¿qué es un dato? Un dato proviene del latín datum, que significa lo que se da. Y si nosotros vamos a una definición con la cual yo coincido totalmente de la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que un dato es información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Quedémonos con esa parte que es información sobre algo concreto. No importa cuál sea la naturaleza de este algo, un dato nos da información concreta sobre algún fenómeno de manera particular. Y comentaba ahorita precisamente el maestro Otón que vivimos en vivimos o estamos conviviendo con una gran cantidad de información. Se estima que a principios del 2020 la cantidad de datos que había en el mundo, precisamente con esta definición de dato, se estima que era de 44 zettabytes. Esto lo dice el Foro Económico Mundial. A principios de 2020 teníamos estos 44 zettabytes. Para que ustedes se den una idea de lo que es un zettabyte, porque sinceramente yo no la tenía, qué significaba un zettabyte. Un zettabyte es un 1 con 27 ceros. ¿Qué quiere decir? Son 1.000 millones de billones de datos los que tenemos disponibles. ¿Cómo es que se genera esta gran cantidad de datos? Bueno, pues se genera a partir de las redes sociales, de las instituciones financieras y gubernamentales también, de las instalaciones médicas. Ahorita lo podemos estar viendo con lo que estamos viviendo con la pandemia. Hay una gran cantidad de información. El tratamiento de esta información no necesariamente en todos los ámbitos es seguro. También las plataformas de compra, las empresas, las fábricas. Cada vez que nosotros damos clic, cada vez que nosotros vemos una imagen, se están generando datos sobre qué es lo que estamos consultando, cuánto tiempo lo estamos consultando, qué tipo de productos, qué tipo de imágenes llaman nuestra atención. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Una gran cantidad de información, una cantidad de información apabullante realmente, que está guardada generalmente, no en todos los casos, en servidores, en lugares de almacenamiento de instituciones gubernamentales, pero también en posesión de particulares, y esos particulares también pueden dar un tratamiento a todos nuestros datos y a toda la información de manera muy general. Entonces, vamos a lo siguiente. Podemos tener datos sin información. Hay una gran cantidad de datos, pero no podemos tener información sin datos. Y la calidad de esta información depende directamente de qué tipo de datos estemos tomando. Si nosotros tomamos datos basura, si nosotros tomamos datos sin un respaldo científico, un respaldo metodológico, vamos a tener información basura y vamos a tener información sin respaldo científico y metodológico que nos puede llevar a ciertas conclusiones muy graves. Bien, vamos a empezar precisamente con esto. ¿Qué pasa cuando no utilizamos la información de manera adecuada? Pensemos en este tema y que precisamente les voy a exponer algunos casos que versan precisamente sobre el tipo de datos y el tipo de información que podemos utilizar. Hay una investigación muy grande que se ha hecho a raíz de la vacunación y el autismo. La vacunación es algo, la generación de las vacunas es algo que nos ha permitido a todos los seres humanos el poder prolongar nuestra esperanza de vida de manera muy significativa. Pero sucedió que en 1998 Andrew Wakefield y 12 de sus colaboradores publicaron en un medio que se llama The Lancet. The Lancet es probablemente una de las revistas más prestigiosas que existe en la comunidad científica, es una revista británica, donde sugirieron que una vacuna, la vacuna MMR, sirve para el tratamiento de sarampión, paperas y poliomielitis, me parece, la triple viral que conocemos nosotros aquí en México, podía predisponer a la regresión conductual y al trastorno generalizado del desarrollo en los niños. Esta es una afirmación muy grave, muy grande, que tuvo inmediatamente repercusiones muy graves también, porque inmediatamente las tasas de vacunación comenzaron a disminuir, porque los padres estaban preocupados por el riesgo de autismo
después de la vacunación. Permítanme hacer un comentario con respecto a esta publicación. Esta publicación utilizó una cantidad de estudio de casos de únicamente 12 pacientes. Las conclusiones eran bastante vagas, o sea, realmente no permitían llegar a este tipo de conclusión o poder llegar a este tipo de correlaciones que pudieran existir entre el autismo, en este caso, que se trató en ese entonces, y la publicación que se estaba llevando a cabo. Posteriormente, o sea, inmediatamente esto tomó la atención de los medios. Los medios lo hicieron llegar, lo expandieron de una manera exponencial, como sucede generalmente con este tipo de noticias, y también llamó la atención, por supuesto, de la comunidad científica. Se refutó el vínculo propuesto, muchos científicos se pudieron analizar el propio estudio, hacer sus propios estudios, y se refutó el vínculo propuesto entre la vacuna y el autismo. The Lancet también, la propia publicación, refutó a Wakefield y a sus colaboradores. 10 de sus colaboradores inmediatamente se retractaron de lo que había sido publicado en este mismo artículo, y posteriormente fueron encontrados culpables de fraude deliberado. ¿Por qué? Porque no habían expuesto un conflicto de intereses que tenían por ciertas relaciones que tenía el propio autor de este artículo tan controversial, tan conocido también en la comunidad científica, pero no había hablado sobre cierto vínculo que tenía con algunos abogados que estaban demandando precisamente a algunas instituciones, algunos médicos de instituciones de salud por ciertas condiciones que se habían dado, según ellos, posterior a la vacuna. Este es un ejemplo de cómo si nosotros partimos de malos datos, si nosotros partimos de una mala información, o bien si se manipula de manera deliberada, podemos llegar a conclusiones muy graves, y que actualmente estamos viviendo precisamente ¿cómo decirlo?, las consecuencias de este tipo de artículos con el movimiento antivacunas que nosotros conocemos se está llevando a cabo en todo el mundo. Bien, otro de los ejemplos que podemos utilizar sobre manipulación de la información. ¿Qué pasa cuando nosotros no tomamos datos confiables o a esos datos les damos un tratamiento que no es confiable también? En China, hace alrededor de 40 años, entre 1958 y 1961, las autoridades locales reportaron al gobierno central cosechas mayores a las observadas. Este es un ejemplo que utilizaba el presidente del INEGI, el doctor Santaella, en una conferencia muy reciente, que considero es muy relevante. Se envían granos, después de que se reportan cosechas más grandes a las que realmente se estaban observando, a las que realmente se estaban obteniendo, se enviaron granos a las ciudades o al exterior, suponiendo que el resto quedaba para el consumo local. ¿Qué ocasionó todo esto? Que entre 1958 y 1961 hubo hambruna en China. Murieron más de 35 millones de personas y dejaron de nacer otros 40 millones de personas. ¿Por qué? Por haber manipulado esta información, por haber dado un dato incorrecto, por haber dado un dato erróneo, sea por manipulación o sea por las causas que ustedes puedan pensar haya tenido todo esto. Y esto, si lo pensamos tal vez un poco más de fondo, un poco más a lo que está llevando ahorita, es común ver que en los mercados chinos se consumen gran cantidad de alimentos, de especies, incluso murciélagos, por ejemplo, que se sugiere el caso del coronavirus, se deriva precisamente, no sé si sea cierto o no, del consumo o de una zoonosis, ¿no? Del pasar un virus entre animales a humanos. Pero bueno, esta hambruna en China fue precisamente la que derivó en que mucha de la población china pues consume prácticamente cualquier alimento que pueda tener a su disposición, ¿no? Entonces, este es otro caso de manipulación de la información. Como ustedes pueden ver en ambos casos, la consecuencia de lo mismo ha sido sumamente grave. Pero bueno, ¿qué pasa cuando sí utilizamos la información de manera adecuada? Hay casos malos, pero también hay casos buenos, ¿no? Cuando nosotros utilizamos la información adecuada, cuando nosotros utilizamos los datos de fuentes confiables, los datos recolectados de una manera científica, de una manera profesional, podemos llegar a podemos tener avances muy significativos. ¿Cuál es uno de ellos? Por ejemplo, el caso del COVID-19, ¿no? El virus del SARS-CoV-2.
se tienen datos informativos, los datos se están utilizando de manera informativa. ¿Qué quiere decir? Estos datos han sido la base para la toma de las decisiones. Nos están diciendo quién se debe de quedar en casa, qué negocios deben de abrir, cuándo deberán de regresar las escuelas a clases. Estos datos se ha tenido el cuidado, creo yo, alrededor del mundo, de tener bases de datos bastante confiables. Ha estado bajo el escrutinio público si efectivamente esas bases de datos o lo que se está reportando en diferentes países, incluido el nuestro, realmente están reflejando la realidad de lo que estamos viviendo. Pero bueno, al final estos datos están siendo tomados para la toma de decisiones, para bien o para mal nos están dictando las pautas que nosotros debemos de seguir con estos datos. También el desarrollo de la vacuna se está realizando en un tiempo récord. También se nos ha dicho que sin fines de lucro. Hablábamos hace unos minutos en una conferencia con el presidente del INEGI, se hablaba, uno de los directores generales, hablaba sobre otras enfermedades que se han dado, el MERS, el SARS. Vacunas anteriormente se tardaban hasta 10 años en poder desarrollarse. Ahorita estamos hablando que en menos de un año tenemos ya una vacuna desarrollada. Y bueno, esta es una forma de cómo la colaboración y cómo el poner a disposición los datos correctos y el consultar las fuentes correctas de información nos permite este tipo de avances científicos tan grandes. Y bueno, esto también nos lleva a una cosa que estamos viviendo. El contraste entre los datos confiables, el conocimiento basado en evidencias y las fake news. Hemos visto gran cantidad de fake news, hemos visto gran cantidad de estudios supuestamente de medicamentos que se pueden utilizar para el tratamiento del COVID-19 y resulta que muchos de ellos no están basados en evidencias, se han dado también, circulan, lo comentaba el maestro Ton, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, gran cantidad de remedios para el COVID-19 y esto no proviene de datos confiables, no proviene de un conocimiento basado en evidencias. ¿De dónde viene? De un pseudocientífico que a través de YouTube o a través de Facebook nos está diciendo que el ingerir ¿cómo se llama? Ciertas condiciones, ciertos medicamentos o ciertos remedios, incluso caseros, nos pueden ayudar a prevenir el COVID-19. Entonces, definitivamente es muy importante que nosotros nos acerquemos a las instituciones y que nos acerquemos, por ejemplo, al centro, a la coordinación universitaria de observatorios para poder realmente acceder a datos confiables. Bien, este es un ejemplo y les quiero compartir también un ejemplo que me tocó utilizar de manera muy directa, desarrollar de manera muy directa. El órgano de fiscalización superior, donde yo trabajé anteriormente, tiene un sistema de consulta de obras y acciones municipales de Veracruz. Este sistema se desarrolló para poder dar seguimiento a las obras y a las acciones que realizaban los municipios y las comisiones municipales de agua y saneamiento y se utilizó para el desarrollo de este sistema de información estandarizada. Se utilizaron catálogos de claves del INEGI, se utilizaron nombres de municipios y de localidades también del INEGI y ciertas aplicaciones o ciertos datos que provenían del mapa digital del propio INEGI. Esta información ha sido utilizada anteriormente. Estas bases de datos se comparten precisamente con la coordinación universitaria de observatorios y la información ha sido utilizada por la CEFIPLAN, por el órgano de fiscalización de Tabasco, además también de estudiantes y de académicos. ¿Esto de qué da cuenta? De la confianza, de que debemos de tener confianza en los datos, por un lado, pero que esto también proviene de la confianza en las instituciones. Si nosotros tenemos instituciones confiables como lo es, creo yo, y lo creo de corazón, como lo es el INEGI, como son muchas también dependencias de los gobiernos de los estados, como en este caso lo es el COESPO, o bien la propia Universidad Veracruzana, que tiene un nombre y tiene un prestigio ganado a través de los años. Si confiamos en las instituciones, nosotros podemos acceder también a datos confiables, que es imprescindible para conocer nuestro entorno y tomar decisiones basadas en evidencia. Algunas conclusiones y recomendaciones muy rápido. Debemos de recurrir a estas fuentes de información confiables, debemos de buscar dónde es que se genera la información, quién es quien concentra
toda esta información. Y bueno, la coordinación universitaria de observatorios nos puede servir precisamente, podemos guiarnos de ellos, podemos consultarlos para que nos orienten a cuáles son esas fuentes de información confiable para cada uno de los proyectos que estamos desarrollando. También es muy importante estar consciente de la disponibilidad de la información. Hay muchos proyectos, yo lo veo aquí directamente en el INEGI, en los que están a mi cargo directamente, como a los que están a cargo de mis compañeros, de manera particular en estadísticas sociodemográficas y en cartografía, en los cuales la generación y la actualización de todos estos, de toda esta información que está disponible depende de un calendario en el cual se están publicando y también depende de un calendario en el cual se están llevando a cabo los proyectos. Entonces, para nosotros realizar un proyecto es muy importante estar conscientes de la disponibilidad y, de esta información y de las fechas de actualización. Una tercera recomendación es utilizar información estandarizada. Si vamos a esa información estandarizada, vamos a hablar el mismo lenguaje. Entonces, eso nos va a permitir poder estar en contacto directo con otras bases de datos. Y también una última conclusión que lleva precisamente a estos ejemplos que les decía es que la falta de confiabilidad conlleva serias consecuencias. Entonces, hay que ser muy profesionales en el uso de datos, hay que ser muy profesionales en la generación de información, sea información estadística, sea información de la forma que ustedes piensen, para no tener estas serias consecuencias como los ejemplos que les acabo de compartir. Muchas gracias, me pongo a sus órdenes para cualquier comentario, duda o aclaración. Aquí les comparto mi correo electrónico. Gracias, maestro, gracias a nuestro público. Gracias, doctor Cadena. Escuchaba yo hace unos días al doctor Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, que el principal valor de el INEGI, la principal fuente de valor, perdón que lo diga otra vez, es precisamente su credibilidad. El asunto es que le creamos al INEGI y el asunto es que le creamos a OESPO, que es una institución que recientemente está trabajando en el entorno estatal. Yo diría que con una nueva cara, pero con una cara muy lavada, muy bien presentada. Creo que estamos ante una nueva fuente de información estatal muy, muy bien trabajada, especialmente por nuestro invitado de esta mañana, el doctor Julio Muñoz, orgullosamente también como el doctor Cadena, egresado de la Universidad Veracruzana. Julio, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, maestro Otón, muchísimas gracias por permitirnos tener ese espacio en el cual podamos compartir los conocimientos, nuestra experiencia y sobre todo lo que hemos estado desarrollando. Y obviamente también a la Universidad Veracruzana por permitir la apertura de estos espacios donde también pues instituciones de prestigio nacional e internacional como lo es el INEGI y en este caso, como bien lo comenta el Consejo Estatal de Población, podemos presentarle a los egresados precisamente cuáles son las opciones que tienen al momento de utilizar fuentes de información. Particularmente me gustaría empezar mi aportación precisamente retomando algo de lo que ustedes comentaron, tanto el doctor Martín como usted, maestro Otón. Precisamente estamos en una época en la cual todo lo que hacemos genera datos. Todo lo que hagamos, particularmente desde el punto de vista cotidiano, como ir, comprar cosas, utilizar tarjetas, utilizar redes sociales, todo genera datos. Y particularmente esta generación de datos puede ser malinterpretada utilizando datos para diferentes fines. Sin embargo, el objetivo que tenemos nosotros como divulgadores de datos y sobre todo divulgadores de ciencia es precisamente utilizar datos, probar la veracidad de los datos y permitir que estos datos cuenten diferentes tipos de historias que puedan llegar al público objetivo y que permitan sobre todo el uso de esta información y de este conocimiento generado a partir de los datos para el proceso en la toma de decisiones y particularmente desde el punto de vista del Consejo Estatal de Población, permita el uso de los datos en la generación de estrategias con visión de política de población y políticas públicas. Me voy a permitir compartir esta pequeña presentación que preparamos. Empezar esta breve presentación explicando qué es el COESPO, porque de seguro muchos egresados no lo han escuchado. Realmente es algo relativamente nuevo, pero que hemos estado trabajando
conjuntamente de la mano con instituciones como lo es el INEGI, al cual agradecemos mucho los datos que nos han proporcionado para realizar todas las evaluaciones y diagnósticos que hemos realizado al interior de gobierno estatal. También agradecemos, por ejemplo, a la Coordinación Universitaria de Observatorios, llevada de la mano por el maestro Otón, que nos ha permitido integrar lo que son las investigaciones académicas en el sector público. Y particularmente en el Consejo Estatal de Población es el organismo encargado de concentrar, analizar, generar y difundir información sociodemográfica específicamente del estado de Veracruz. De una manera muy particular y muy resumida, buscamos contestar 3 preguntas principales. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cuántos somos los veracruzanos? Obviamente, esas preguntas, el contexto de la respuesta a esas preguntas lleva obviamente el proceso de identificación de los factores sociodemográficos que pues afectan al interior de Veracruz. Particularmente Veracruz es el tercer estado con mayor población del país y tenemos 212 municipios, además de que la extensión territorial de Veracruz es una de las más grandes, por lo que contestar esas preguntas no es para nada trivial. Y obviamente contestar esas preguntas permite visibilizar diversos fenómenos sociales y proponer políticas públicas que obviamente mejoren la vida de todos los veracruzanos, detectando cuáles son los desafíos que tiene el estado de Veracruz y cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos. En el COESPO, que es el Consejo Estatal de Población, está integrado por diferentes dependencias gubernamentales y un representante por de los consejos municipales de población que tiene cada municipio que conforman el estado de Veracruz. Como podemos ver, la integración del consejo viene pues básicamente diversa. Tenemos, por ejemplo, instituciones como lo es CEFIPLAN, la Secretaría de Educación, Salud, el Instituto Veracruzano de la Juventud, el Instituto Veracruzano de la Mujer, el DIF municipal, la Secretaría de Medio Ambiente, y particularmente hemos estado trabajando en una modificación al reglamento interno del COESPO para integrar en este caso, a la CUO como un invitado especial para que forme el vínculo entre Secretaría de Estado y lo que es la academia, particularmente con la Universidad Veracruzana. Prácticamente lo que hacemos en el COESPO es utilizar los diferentes datos oficiales, por ejemplo, proyecciones de población hasta el 2030, para saber cuántos somos en el estado. También información estadística respecto a indicadores de pobreza, educación, salud, empleo, localización geográfica de mapas de los principales fenómenos del estado y obviamente también damos capacitación a municipios, escuelas o público en general respecto a temas de prevención de embarazo en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos. Particularmente porque en el COESPO uno de los principales retos que nos enfrentamos es básicamente el embarazo en adolescentes. Nosotros, Veracruz, es uno de los estados que tiene la mayor cantidad de embarazos adolescentes en niños menores de 15 años, lo cual de por sí ya es un problema en términos de edad y sobre todo en términos de salud, educación y prácticamente en seguridad. Para esto hemos desarrollado una aplicación o una herramienta que se llama Veradatos. Veradatos es una herramienta de consulta de información sociodemográfica y de bienestar social para los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz. Esta información fue integrada utilizando precisamente, como comentaba el doctor Martín y el maestro Otón, con diferentes datos que provienen de fuentes pues a nivel nacional. En este caso utilizamos como fuentes lo que es el INEGI, el CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, y diferentes datos que instituciones de manera municipal y estatal generan, particularmente buscando que también nosotros seamos generadores de datos a nivel municipal y a nivel localidad. Esta herramienta integra un mapa dinámico e interactivo que despliega información sociodemográfica para cada uno de los municipios del estado de Veracruz, que con la ayuda de marcadores georreferenciados en cada una de las cabeceras municipales podemos ubicar precisamente dónde están estos datos y podemos visualizar los cuadernillos sociodemográficos. En esta presentación es básicamente una muestra muy sencilla de lo que es. Aquí vemos cómo podemos explorar lo que son los cuadernillos municipales que fungen a la vez como una ventana de manera panorámica de cómo se desarrolla cada uno de los municipios que conforman el estado. Particularmente nos ha sido bastante útil porque entendemos, por ejemplo, cómo puede ser la diferencia entre el municipio de Jalapa comparado con el de Ixtaxoquitlán, Tampico Alto, Guayacocotla, por mencionar algunos, y ver cuáles son las áreas de interés que podríamos explotar en cada uno de los municipios.
Lo que buscamos precisamente con la generación de estos cuadernillos municipales es utilizar los datos que generan las diferentes instituciones, procesarlos, filtrarlos para dar la información específica para cada municipio y presentarlos de una manera amena, amigable para cualquier persona, sin necesidad de que tenga un conocimiento previo en estadística, puede entenderlos. Y esto, básicamente, el objetivo es que sea utilizado no tan solo por la ciudadanía, sino también por investigadores, políticos, fuentes básicamente estatales, básicamente cualquier persona que necesite conocer cómo se desarrolla al interior del estado de Veracruz. Esos cuadernillos ya están disponibles, pueden hacer uso de ellos, el enlace se muestra en la parte de abajo y ustedes pueden consultarlos para cualquier finalidad que tengan. Estos cuadernillos contienen información acerca de temas de sociodemografía, particularmente población, registro civil, para que conozcamos cuál es, pues básicamente la dinámica social, es decir, cuántos nacemos, cuántos morimos y cómo se desarrolla el crecimiento de la población, salud y servicios, educación, etnicidad, migración, indicadores de bienestar para saber cuál es la diferencia entre pobreza moderada, pobreza extrema, por qué es bueno conocer los indicadores de rezago social, marginación, las características económicas e incidencia delictiva de acuerdo a la fuente de información que es el secretario ejecutivo. Esto para conocer cómo vamos en cuestión y en materia de seguridad. Asimismo, también tenemos lo que son los mapas temáticos de dependencias de gobierno, porque básicamente es conocer qué es lo que se está generando, dónde se está generando y para qué se está generando. Específicamente para resolver diferentes tipos de problemáticas a lo largo del territorio veracruzano. Ahora, mi compañero, el doctor Martín, hablaba muy pues, específicamente del uso de los datos y sobre todo el tipo de información que podemos obtener. Particularmente en el COESPO nos centramos en las cifras de adolescentes y sobre todo de embarazos en adolescentes. Y obviamente los datos que se generan al interior de las diferentes dependencias nos ayudan a entender, por ejemplo, que la población total adolescente, es decir, de 10 a 19 años, son 1.444.735 habitantes. Esto con proyecciones de población realizadas por CONAPO, lo cual representa el 16.92% de la población. Y si hablamos de una diferencia entre hombres y mujeres, el 48.85% de esos adolescentes son mujeres y el 51.15% son hombres. En esta etapa, en esta edad, es la única etapa en la cual hay más hombres que mujeres. Posteriormente, al incrementar las edades, la población de hombres se ve disminuida y la población de mujeres comienza a aumentar. Pero aquí es donde empieza el tema de interés que nos da al interior de COESPO. La población de 10 a 14 años es el 50.3%, lo que representa el 8.5% de la población a nivel estatal. Y en la población de 15 a 19 años es el 8.4% a nivel estatal. Y la tasa global de fecundidad, que es básicamente el número de hijos promedios que puede llegar a tener una mujer veracruzana, es de 2.04 hijos en promedio durante su vida productiva. Estos datos se pueden traducir en información que podemos entender. El problema es básicamente esto. Tenemos las tasas específicas de fecundidad, que es básicamente los embarazos que tienen mujeres en cierta edad. Si podemos ver en la gráfica, espero que se pueda ver de manera un poco más fácil, la edad de 15 a 19 años, que es esta línea, comienza a acercarse en el 2010 a la tasa de fecundidad de una mujer de 30 a 34 años. Y por un breve instante es básicamente la misma. Posteriormente, la tasa de un adolescente es mayor y después comienza a reducirse. La meta es que al 2030 estas tasas, sobre todo la tasa en adolescentes, se vea reducida. ¿Y cómo traducimos esto? Básicamente que hay una mayor probabilidad de que una adolescente pueda resultar embarazada. Y obviamente el uso de los datos nos permite conllevar lo que es el proceso natural del estudio de los mismos, es decir, la extracción de los datos de manera encuesta, de manera estimada o de manera de entrevista, los transformamos para poder procesarlos y los cargamos a nuestros diferentes métodos de análisis. Particularmente, el caso del reporte de la percepción sobre sexualidad. Es decir, si queremos reducir en los embarazos adolescentes, debemos entender qué es lo que saben los jóvenes en cuanto a embarazos adolescentes. Y
encuesta que hicimos nos permite ver, por un lado, la correlación que existe entre las diferentes preguntas que se le hace a los adolescentes y obviamente ver qué tan relacionado está ese tipo de preguntas. Por ejemplo, lo que quieren saber los adolescentes en cuanto a infecciones de transmisión sexual está directamente relacionado con los métodos anticonceptivos. Y en el métodos anticonceptivos está directamente relacionado con la planeación de embarazos y evitar embarazos no deseados. Obviamente, este tipo de información nos permite tener diferentes tipos de conocimiento. Por ejemplo, los hombres están más preocupados de conocer métodos anticonceptivos para evitar enfermedades de transmisión sexual, mientras que las mujeres están más preocupadas para conocer sobre el uso de anticonceptivos para prevenir los embarazos. Es decir, por un lado los hombres nos preocupamos más por la parte de prevenir enfermedades, mientras que las mujeres se preocupan más por la parte de prevenir esos embarazos. Al interior del Consejo Estatal de Población damos respuesta a diferentes tipos de solicitudes de información, específicamente a gobiernos federal, a gobierno federal con diferentes... Listo, déjenme cerrar la ventana de chat. Al gobierno federal, estatal y municipal, así como la sociedad civil organizada, a la academia y el público en general. Ese es un poco de los ejemplos de información que podemos contestar a las diferentes instituciones. Y pues obviamente algo también de lo que queríamos denotar es la relación que existe entre CUY y Expo. La transferencia de conocimiento para toma de decisiones que podemos hacer precisamente con los datos que genera la Coordinación Universitaria de Observatorios nos permite tomar esos datos y traducirlos en decisiones de la administración pública. Y obviamente entendemos que las dos dependencias son claves para fortalecer la colaboración entre el ámbito público y el ámbito académico. La participación de la UB a través de la Coordinación Universitaria de Observatorios ha sido, por ejemplo, en las mesas de trabajo que abordan el tema de embarazos adolescentes. Y obviamente lo que buscamos es concentrar iniciativas por parte de investigadores en temas sociodemográficos, así como compartir metodologías para sistematizar la información estadística y geográfica. Y retomando lo que dijo el doctor Martín, tener una estandarización en la generación de estos datos para que puedan ser compartidos por las personas que los necesiten. Les dejo los números y las redes sociales del Consejo Estatal de Población, el correo que tenemos a su disposición y si en algún momento ustedes necesitan algún tipo de información, acercarse a nosotros, estamos en la mejor disposición. Agradezco mucho al maestro Otón por la oportunidad de mostrarles esto y muchas gracias a la Universidad Veracruzana por la generación de estos espacios de divulgación. Al contrario, gracias a ustedes, Julio, Martín, ha sido de verdad muy revelador lo que nos han compartido. Vamos a dar paso a nuestra última conversadora, la maestra, la licenciada Irma Janet Prado Méndez, que ya trabaja en su programa de especialidad y que seguramente va a seguir haciendo carrera de investigación. La conozco y sé que es su inquietud. Janet, adelante, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, maestro Otón. Es un honor compartir espacio con estos conversadores que nos han mostrado la información tan valiosa que tiene COESPO, ¿no? Como lo hizo INEGI. Yo como licenciada en estadística, pues de esto me lleno todos los días de la información, ¿no? Es mi materia para elaborar todo lo que se hace hoy día. Les voy a compartir un poco, ¿no? Cómo es que yo llego a la Coordinación Universitaria de Observatorios, cómo conozco toda la importancia de esta información que ellos respaldan, en busca de dónde realizar mi servicio social, por medio de las redes sociales, como es el Facebook. Me di cuenta, ¿no? que en la Coordinación Universitaria de Observatorios, pues nos ofertaban la posibilidad de realizar el servicio social ahí. Voy en busca de ello, me plantean su plan de trabajo que tienen para los chicos que llegan a hacer el servicio social y pues
vi la gran amplitud que se tenía de ejercer todo el conocimiento que tenía sobre estadística, pues en todo lo que ellos hacían. Llego y empiezo a trabajar y empiezo a conocer, ¿no?, toda la información que pues trabajan en los observatorios, no solo de una temática, ¿no?, sino de muchas. Toda la información valiosa, realmente justificada por metodologías de acuerdo a cada área. Y además, no solo me quedo con la información de lo que ellos generan, sino pues me doy cuenta, ¿no?, de la vinculación que a través de ellos se puede hacer con INEGI y COESPO, y tomo cursos. Bueno, por medio de ellos gestionan el curso con INEGI, empiezo a tomar también cursos que da INEGI, empiezo a conocer la información que trabaja INEGI, y toda esta información valiosísima, termino mi servicio social, continúo con mi licenciatura y vuelvo a regresar a ellos. Regreso ahora en busca de su apoyo para poder realizar mi servicio social. Perdón, mi experiencia reseccional. Llego a ellos ahora en busca de realizar un estudio a través de imágenes satelitales, donde ellos también me ayudan en la gestión de ello y en la proporción de estas imágenes para obtener los datos que yo necesitaba para hacer un análisis del crecimiento urbano en la ciudad de Jalapa. Pues no solo me proporcionan las imágenes, sino me ayudan a tratarlas, me capacitan para poder obtener una información confiable de ellas, en donde me apoyan personal capacitado de la CUO, y además me vinculan con un egresado también de la Universidad Veracruzana, quien también había realizado su servicio social precisamente con ellos, pero él tenía un amplio conocimiento sobre percepción remota y sobre análisis de estas imágenes satelitales. Me apoyan, realizo mi investigación, egreso, pero además de eso me invitan a participar posteriormente en lo que fue la cátedra INEGI. Me invitan a participar como ponente, dado esta investigación que había realizado con imágenes satelitales y el conocimiento que, bueno, ya había presentado precisamente en este desarrollo. Y además, pues, aún siendo egresada, cuento con la invitación a eventos, cursos, porque no solo se centran, ¿no?, en los estudiantes, sino también como público en general, acude y te brindan la información necesaria y en todo lo que esté en su disponibilidad. Y si no cuentan con ellos, pues te apoyan a gestionarlo, que es el caso que actualmente volveré a acudir con ellos. Precisamente estoy realizando mi especialidad en métodos estadísticos y hoy día voy a volver a acudir con ellos para que me apoyen en gestionar bases de datos, información, para realizar mi estudio de este posgrado de la especialidad. Posiblemente sea con COESPO, con INEGI, algunas bases que voy a necesitar para hacer todo mi estudio con información confiable y, bueno, y de estas instituciones que proporcionan para mí información muy valiosa. ¿Qué pasó? Bueno, pues prácticamente esa es mi experiencia que tuve en el acercamiento realmente muy bueno con la información, tanto que tiene la Coordinación Universitaria de Observatorios y también el apoyo que ayudan a gestionar mediante estos vínculos con otras instituciones. Observatorios y apoyo que ayuden a gestionar mediante estos vínculos con otras instituciones. Muchas gracias, Janet. Ha sido un placer escucharte nuevamente. Tenía tiempo de que no te veía, pero estuviste mucho tiempo vinculada con nosotros allá en la CUO. Gracias por estar. Por ahí perdí un momentito tu audio. Espero que no haya sido así en el Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. Gracias a los tres, gracias a las instituciones que los tres representan. Ha sido realmente valiosa su participación. Yo les quiero
compartir muy rápidamente, si me lo permiten, un par de láminas donde les expresaré lo que estamos haciendo en la Coordinación Universitaria de Observatorios. Al final de la historia tengo ya como referencia esta caricatura que alguna vez me hizo llegar una de mis hijas, en el sentido de qué es realmente el método científico. Y justo lo que acá dice es que los datos son los que nos van a ayudar al final de la historia a falsear nuestras hipótesis, a probar nuestras hipótesis, a trabajar, pero también esto es importante en la vida profesional. No es nada más lo que me dice el método científico, sino es mi actividad profesional. Cuando salgo de la universidad, yo me enfrento a una realidad, lo decía al principio, y esta realidad tiene que ser trabajada por mí. Tengo que ponerme a trabajar en esto, y las decisiones que tengo que tomar en cualquier ámbito de la actividad profesional, en cualquiera que sea, todas van a requerir de que yo pueda tener acceso a datos confiables. No me puedo imaginar un médico que esté tomando decisiones a partir de lo que mira en Facebook. Espero que no existan. Y espero que si existen, no sea uno de los que a mí me atiendan. Porque entonces sí me voy a ver en un problema muy tremendo cuando me estén operando y la decisión haya sido tomada con base en datos de Facebook, de Twitter, de el que ustedes quieran. O sea, yo ni me sé los nombres de todas las bases. No, ojalá que sean datos que hayan sido emitidos por instituciones confiables. No me voy a leer cualquier revista, los médicos tienen que leer revistas y artículos de científicos avalados, trabajados, mirados por sus pares, de modo que puedan tener esa confiabilidad. Un poco eso es lo que hacemos en los observatorios. Los observatorios de la Universidad Veracruzana, que hoy día son ya 20, nos ayudan a darle coherencia a esa información y a presentarla de manera científica, de manera mejor tratada, mejor buscada, mejor enfocada. Y eso es lo que hacemos en la coordinación de observatorios a través de estos espacios de personas que actúan en diferentes sectores sociales y que son capaces de monitorear y analizar y procesar información. En fin, estos son los observatorios, donde esa información, esos datos que hay, se analizan de manera científica y se presentan a la comunidad. Nuestros 20 observatorios trabajan en esto y esto es lo que ofrecemos básicamente. Nosotros estamos ofreciendo datos e información pertinente y de fuentes confiables para los fines de la investigación científica y la toma de decisiones. Vamos con INEGI, no somos INEGI, no pretendemos de ninguna manera ser INEGI, sino que vamos y trabajamos con ellos para que nos den acceso a todos sus datos científica y normativamente bien tomados. Ellos miran y ellos siguen las normas oficiales mexicanas para la construcción de datos, de modo que es totalmente confiable. Vamos con ellos y ponemos a disposición de la comunidad universitaria y de la población en general las fuentes, el trabajo de INEGI. Por supuesto que no nos los apropiamos, sino que a través de nuestras páginas los ponemos en contacto con el punto específico que ustedes están buscando en INEGI, en COESPO, en cualquiera de las fuentes de información. Capacitamos para el uso de metodologías y tecnologías de procesamiento de información a través de cursos, talleres, análisis estadístico, etc. Propiciamos una mejor descripción y comprensión de la realidad. Construimos espacios colaborativos que contribuyan a la formación académica. Promovemos el trabajo inter y transdisciplinario. Hoy día
también es importantísimo abrevar de diferentes campos de la información para poder construir una mejor fuente de información, una mejor información que nos permita tomar decisiones. Yo estoy pensando que los exalumnos de la universidad están interesados en las decisiones que tienen que tomar ya como profesionales. Y como profesionales, esas decisiones, insisto, es mejor que las tomen con datos muy confiables. Vengan con nosotros. Somos fuente de innovación educativa porque en el trabajo de los observatorios participan alumnos y lo están haciendo a través de nuevas formas de educar, no solo ahora en la pandemia, desde antes y más ahora en la pandemia, que hemos podido encauzar el trabajo de muchos más compañeros y compañeras, hoy alumnos y que mañana estarán en las condiciones de todos ustedes. Establecemos ambientes oportunos de aprendizaje para la comunidad y acercamos a la comunidad a las fuentes confiables de información. ¿Desde dónde? En primer lugar, desde el Centro Universitario de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz, que nosotros coordinamos y que está construido con datos oficiales, obviamente INEGI, COESPO, CONAPO, Banco Mundial, de todo el mundo. Estamos abrevando nosotros información de fuentes oficiales y la ponemos a disposición de ustedes a través del Centro Universitario de Información Estadística y Geográfica. Pero acá también estamos incluyendo la información de los observatorios que tienen la obligación ante nosotros de contar con información confiable. Todos ellos también, la información que tienen es validada por pares, es trabajada desde la ciencia en la Universidad Veracruzana y es puesta a disposición de ustedes toda vez que ha cumplido con la propia normatividad, con el método científico, con los formatos, con las metodologías recomendadas para la obtención de la información y toda vez que sus instrumentos de medición han sido debidamente revisados. A través de las páginas y redes sociales de los observatorios. Cada observatorio tiene su página, trabajamos con ellos en esto y estamos ofreciendo la información ya específica de cada uno de ellos en sus páginas y redes. A través de programas de formación continua en indicadores, fuentes y sistemas de información. Vengan con nosotros, acá podemos ofrecerles toda esta gama de cosas. Solo llámenos, búsquenos, vayan a nuestras redes sociales. Apoyo en la realización de foros y eventos académicos de los observatorios. Estén pendientes de la programación de los foros. Suelen ser interesantes. Solemos presentar cosas muy agradables, muy bien estructuradas. Difusión del trabajo de académicos e investigadores a través de los medios de comunicación disponibles en la Universidad Veracruzana y a través de nuestro producto estrella. Y les quiero decir con muchísimo orgullo que el próximo domingo 25 de octubre, fecha muy importante para nosotros, estaremos publicando el número 10 de nuestra revista, es decir, cumplimos 10 años de emisiones puntuales, como muy pocas revistas en este país y tal vez en el mundo pueden presumir. Puntualmente estaremos presentando nuestro número 10 de la revista VServa. Cumplimos 5 años. De verdad que se ha constituido como una revista que, si bien trabaja en la ciencia, si es una revista científica y cumplimos con los requisitos científicos, pero también es una revista que pone al alcance de la población la información de la ciencia. A veces algunas revistas suelen necesitar que solo los especialistas de esa área lean y puedan comprender la información que presentan. Nosotros estamos trabajando mucho para que la información sea cada vez más accesible a todos, para que la información de verdad pueda llegar a todo mundo de la mejor manera. Acá estamos y nos queda un par de minutos para sus preguntas. Yo quiero agradecer finalmente a esta charla a quienes me han acompañado el día de hoy. Ha sido muy halagador saludarles de nuevo. Agradezco, estoy viendo acá solo comentarios y muchas felicitaciones. Susana Sánchez, Betty Montiel, Jennifer López,
Maribel Enríquez. Gracias a todos. No veo preguntas. Elisa Palacios. Juan C. Olivo. Asumo que es Juan Carlos. En fin, son algunos de los comentarios que hemos recibido por acá. Les agradezco muchísimo a todos ustedes su paciencia, su participación. Muy especialmente hoy quiero agradecer a mi queridísima amiga María de Lourdes Bati, que es responsable del programa institucional de seguimiento de egresados. Amiga querida, sé que estás por ahí. Gracias por haber participado en este conversatorio y gracias por habernos dado la oportunidad de presentar la Coordinación Universitaria de Observatorios y a estas dos monstruos de instituciones, el INEGI y el COESPO, que nos han dado un poco de luz y nos han abierto algunos panoramas seguramente, y la experiencia de Janet, que nos permitió más claridad y nos permitió conocer más cómo ustedes pueden llegar a la información con nosotros. Les mando a todos un muy fuerte abrazo. Quiero aclarar que los que no estamos usando tapabocas acá es porque seguramente estamos en casa. No crean que somos irresponsables. Estamos muy bien resguardados, lo sé de cierto. Entonces, cuídense mucho todos ustedes también. No queremos mayor problemas. Ojalá los rebotes en México no sean tan fuertes como han resultado en otros países. Es datos de INEGI. Ojalá que nosotros vayamos bien, ojalá que la información científica nos diga cada vez más que nuestro país está teniendo cada vez menos problemas con la pandemia. Nosotros sí que estamos resguardándonos y les recomiendo a todos ustedes que también lo hagan. Como no veo preguntas ni nada por ahí, les quiero agradecer a todos y mandarles un muy fuerte abrazo. Nos veremos en la próxima emisión alguno de estos días. Gracias. Gracias, Martín. Gracias, Julio. Gracias, Janet. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Cuídense mucho todavía. Un saludo, maestro. Te mando un abrazo. Igual, gracias. Igual.